El mensaje más claro y repetido en el libro de Levítico es la santidad de Dios. Esta se menciona más de 150 veces solamente en este libro. ¿Cómo un pueblo pecaminoso podía acercarse a un Dios santo? Ellos permanentemente debían ofrecer sacrificios por sus pecados. Todo lo sacrificado debía ser perfecto. Ese sacrificio era un tipo del sacrificio último que vendría, es decir, Jesús el Cordero de Dios. En Levítico encontramos un llamado a la santidad, a la adoración y a la celebración. En este mensaje le invitamos a que dedique nuevamente su vida a la santidad, adoración a Dios en confesión privada, en culto público y en celebración en grupo. El mensaje de hoy se titula Levítico, el álbum divino de fotos sobre la adoración. Si alguna vez usted se propuso leer la Biblia por entero, probablemente empezó a desanimarse de la empresa al llegar al libro de Levítico. Cualquier cosa que se pueda decir del libro, la verdad es que no se trata de material básico para leer en la cama antes de dormirse. Algo del material es interesante, tiene una gran perspectiva, pero la gran mayoría no tiene gran interés. No porque la Biblia no sea interesante, sino que hay detalles que no son interesantes y a veces el material incluso se torna aburrido. Pero eso no es cierto únicamente en cuanto a Levítico. Hay otros libros de la Biblia en que existe algún relato que es aburrido, pero no me entienda mal. La verdad de que la Biblia no contenga errores no quiere decir que sea una lectura fácil. Dios nunca prometió que su palabra inspirada sería de pasta a pasta vitalmente interesante para todo el que la leyera. El hecho sencillo es que algunas porciones de la Biblia son lectura difícil. Por ejemplo, si usted es demasiado piadoso como para admitir eso, debe buscar el primer libro de Crónicas 26. Me sonrío porque en los versículos 16 al 18 tenemos un pasaje que alguien me hizo alguna vez notar, específicamente en un cumpleaños. Algunas veces el pastor recibe regalos ridículos, pero alguien me dijo que yo podía reclamar estos versículos como guías en mi vida y que debería leerle a usted, amable oyente, este consejo. Note lo que dice. Para Supim y Josa, la del occidente, la puerta de Salequet en el camino de la subida, correspondiéndose guardia con guardia, al oriente 6 levita, al norte 4 de día, al sur 4 de día, y a la casa de provisiones de 2 en 2, en la cámara de los utensilios al occidente 4 al camino y 2 en la cámara. ¿No es cierto que no es una lectura que llama la atención? No nos llevaría muy lejos si queremos leer algo que nos llame la atención profundamente. Ahora, sé que esto puede ser ofensivo para algunos. Algunos tienen una mente un poco estrecha y son estrictos en su noción de las Sagradas Escrituras y piensan que en ella no hay nada de qué reírse. Pero yo hallo mucho humor en la Biblia. También hallo en ella muchas secciones que son asombrosamente aburridas en su relato. Y esta es una buena ilustración. Y si no me cree, vaya a las genealogías. ¿Sabe por qué? Nunca tuvo la intención de que sea interesante para nosotros, porque no fue escrita para nosotros en su interpretación básica. Es esta faceta en particular de la Biblia que nos hace a los predicadores evitar recorrer la Biblia como lo estoy haciendo en esta serie. Es más de un predicador amigo al enterarse que estamos en esta serie sobre libro tras libro de la Biblia, me preguntó qué iban a hacer con el libro de Levítico. Mi respuesta favorita es: tengo planes para enfermarme, dejar que otro predicador se encargue de enseñar el libro de Levítico, pero de seguro estoy sano y aquí estamos para entrar en un libro que, aunque tiene detalles que son un poco complicados, difíciles de entender y por momentos nos hacen tener una lectura rutinaria, existe palabra de Dios allí. Y permítame darle un par de cosas básicas que le ayudarán a apreciar ocasiones como estas en su estudio bíblico, especialmente en lo que toca a Levítico. Primero debemos recordar que su propósito primario no fue para nosotros. Cuando Dios registró y preservó el libro de Levítico, no tenía en mente a los ciudadanos que hablan español en el siglo XX, que tienen templos permanentes, que conducen automóviles, que jamás pisan una granja ni crían ovejas, y a veces ni siquiera las conocen. El libro no fue escrito para personas evangélicas. Ya me imagino la expresión que usted pone al oírme esto, pero es cierto. Dios lo escribió para los judíos. Ellos adoraban en una casa portátil, llamémosla así.
jamás podían imaginarse siquiera acercarse a un Dios sin un cordero o un cabrito, o algún animal como ofrenda y sacrificio. Créame, si usted hubiera vivido en esos días y la única manera de llegarse a Dios era mediante la sangre, usted hubiera querido saber cómo hacerlo. Así que Dios les dio un libro para que supieran cómo hacerlo. Pero ahora que Cristo ya ha venido, no necesitamos más sacrificios de animales. Cristo fue ofrecido una vez y para siempre por nuestros pecados. Así que cuando Cristo vino, el libro de Levítico necesariamente perdió gran parte de su impacto. Esto fue hecho a propósito. Esto nos trae al segundo punto que hay que recordar. Su significado fue diseñado para que quedara obsoleto. No, esto no es una herejía. Es una verdad sólida. Dios diseñó el libro de Levítico para que quedara anticuado. Una vez que Cristo vino y dijo consumado es, se refirió a todo el sistema levítico, a toda la necesidad de sacerdotes actuando como nuestros mediadores. Se refirió a todo el ritual del Antiguo Testamento. Ahora es puesto a un lado, y el creyente es un sacerdote y puede acercarse a Dios directamente por medio de Cristo. Tenemos un canal interior, tenemos acceso directo. Así que Levítico, como aquel artefacto electrónico que usted acaba de comprar, está diseñado para quedar obsoleto. En cierta ocasión, cuando le conté a alguien que acababa de comprar cierto equipo electrónico, me dijo, úsalo rápido, úsalo a menudo, porque en menos de 3 años habrá algo 2 veces mejor. Está planeado de esa manera, diseñado a quedar obsoleto. Así fue el libro de Levítico. Ahora, tengo que aclarar algo. Nada de esto tiene que ver con la aplicación. Ninguna parte de las Escrituras es obsoleta en su aplicación. Pero en su impacto básico, en su interpretación para hoy, el creyente en el cuerpo de Cristo no necesita acudir al libro de Levítico para hallar entrada a Dios como tenía que hacerlo el israelita de hace siglos. Espero que usted se tranquilice mientras hablamos de algunas secciones que sencillamente no tienen el mismo interés y factor de relevancia que otras. Así que acompáñeme a recorrer el libro de Levítico. Veamos el capítulo 1. Para empezar, comprendamos lo que significa el nombre Levítico. No se requiere de gran erudición para notar que la raíz es el vocablo levita, así que el nombre significa relativo a los levitas. Ahora, ¿quiénes eran los levitas? Eran los predicadores de la antigüedad. Eran los sacerdotes, los mediadores en la religión. Cuando usted piensa de un sacerdote de los tiempos del Antiguo Testamento, piense en un mediador. Cada vez que usted lee en el Antiguo Testamento la palabra sacerdote, sustitúyala por la palabra mediador. De paso, los sacerdotes de quienes se habla en el Antiguo Testamento no tienen nada que ver con los sacerdotes de la religión católico romana, o con otros sacerdotes de otras religiones modernas. En la Biblia, el término sacerdote se refiere al líder de la religión hebrea. En los tiempos del libro de Levítico, el israelita que quería llegarse a Jehová Dios tenía que hacerlo por medio de un mediador. Se le llamaba sacerdote. Debía venir de la tribu de Leví, por eso era un levita. Así que el libro de Levítico es un libro de información para aquellos mediadores que debían representar al pueblo de Dios ante Dios. Les dice cómo hacerlo. Les dice qué hacer, cuándo hacerlo, por qué hacerlo. Incluso indica las consecuencias de no hacerlo. Así que era en extremo relevante para el pueblo en esos días de mediadores. Tenían que tener este libro. ¿Con qué ocasión fue escrito el libro de Levítico? Pues bien, no es difícil figurárselo. El pueblo de Israel por 3 meses había estado viajando de Egipto al monte Sinaí, y en nuestro estudio anterior vimos la liberación que la mano de Dios obró al libertar al pueblo bajo el liderazgo de Moisés. Salieron de la esclavitud de Egipto. Atravesaron el Mar Rojo en seco. Llegaron al Sinaí. Allí, al pie del monte, pasaron un año completo. Durante ese año Dios le dio 2 cosas. Preste atención. Les dio su palabra, que fue la ley mosaica, y les dio un plano para un lugar de adoración, es decir, el tabernáculo.
Cuando Moisés descendió del monte, su cara literalmente brillaba con lo que se llama Shekinah, que es la luz gloriosa de Dios. Moisés tuvo que ponerse un velo sobre la cara para que la gente pudiera mirarlo. Había estado en la misma presencia del Dios viviente. Y Dios, Jehová, le había dicho a Moisés, en efecto, esta es mi palabra, anden en ella, este es un plano de la casa que quiero que me construyas, adoren en ella. Así que el Levítico encaja perfectamente en ese lapso de un año en que acamparon al pie del monte Sinaí. Levítico le enseñó al pueblo cómo adorar en esa casa portátil de Dios, en esa tienda de campaña. No hemos dedicado gran tiempo al tabernáculo y tal vez deberíamos dedicarle más, pero era algo muy ingenioso. ¿Se percató usted que se lo podía desarmar, doblar, envolver, y que los judíos por siglos lo transportaron en hombros? Por miles y miles de kilómetros, el pueblo literalmente anduvo a veces en círculos. No obstante, cargaban esa casa sobre sus hombros y la llevaban consigo. Cuando se detenían y se quedaban en algún lugar suficiente tiempo, la desenvolvían y la armaban de nuevo. No era muy grande, pero era muy complicada. Estaba arreglada y construida precisamente con las indicaciones que Dios le dio. Era en ese tabernáculo de reunión, como lo llamaban en el Antiguo Testamento, que Dios se reunía con su pueblo. Ahora bien, todo esto era en extremo significativo para el judío. ¿Pero para nosotros? No adoramos en tipos, símbolos o cuadros. No parecen tener gran significación, pero la belleza de todo esto es que son cuadros, retratos, fotos anticipadas de Cristo. Cuando traían una ofrenda y la presentaban ante el sacerdote, quien a su vez llevaba la sangre para presentarla ante Dios, vemos un hermoso cuadro de Cristo trayendo la ofrenda de sí mismo y vertiendo su sangre a nuestro favor ante Dios una sola vez y para siempre. Cuando Dios vio esa sangre, desde ese momento y en adelante, anuló toda necesidad de cualquier otra ofrenda y dijo, «Este es un sacrificio ofrecido una vez y para siempre». Lo aceptó. Y así, Levítico, aunque de cierta manera haya perdido para nosotros su impacto, todavía es un cuadro muy relevante. Así que esa fue la ocasión. Ahora examinemos el libro en sí. Se divide en dos partes. Los primeros 17 capítulos hablan del camino a Dios. Era mediante el sacrificio y sangre, para que una persona en los días de Moisés y por siglos que siguieron pudiera acercarse a Dios, tenía que hacerlo mediante la sangre de un sacrificio. Así fue como Dios lo diseñó. Él lo planificó de esa manera. Si usted, el pecador, quería acercarse a Dios, el Santo, la única manera de hacerlo era mediante el detergente que Dios honraba. Tenía que limpiarse. La sangre quitaba el pecado, no literalmente. Pero Dios la usaba, Dios la honraba. Así que por 17 capítulos, Dios explica en este libro cómo el pecador podía llegarse a Dios, cómo podían hallar limpieza de sus pecados, perdón, y cómo podía arreglar cuentas con Dios. En la última sección del libro, los capítulos 18 al 27, tenemos cómo andar con Dios, o cómo el pecado puede mantenerse en contacto de una manera práctica con un Dios santo. Recuerde, además, que el libro de Levítico está ligado directamente en el Nuevo Testamento al libro de Hebreos. El señor G. Campbell Morgan, aquel excelente erudito británico, dejó estas palabras como parte de su legado. Levítico y Hebreos siempre se deben mantener juntos en su estudio bíblico. Digo, francamente, a cualquiera que piensa que está estudiando Hebreos, que si no estudia Levítico, no sabe nada de Hebreos. Hebreos muestra el cumplimiento de todo lo que Levítico sugiere. Así que tómelo con seriedad. El libro de Levítico tal vez sea para nosotros en primera instancia en su interpretación obsoleto,
pero en sus referencias, las referencias paralelas, es extremadamente vital para comprender el libro de Hebreos en el Nuevo Testamento. Recorramos el libro a vuelo de pájaro. Cuando uno quiere conocer un lugar, es importante dar una mirada panorámica. Eso ocurre a veces cuando intento conocer una ciudad. Interesante. En algún momento alguien me llevó a conocer un gran complejo. Lo primero que hizo fue subirme a la parte más alta de uno de los edificios para mostrarme los distintos sectores. De arriba apuntó a cada lugar. Así que entendí que era muy importante observar desde arriba. Cuando uno llega a una ciudad en un avión, se da cuenta de muchas cosas que no podría apreciar de otra manera. Así que es eso lo que vamos a hacer. Por ejemplo, en el capítulo 1 tenemos el holocausto. En los primeros 5 capítulos tenemos 5 sacrificios. Todos son diferentes. Pero todos son un cuadro de Cristo desde una perspectiva diferente. Les dije que en el capítulo 1 tenemos el holocausto. Llamó Jehová a Moisés, dice la Biblia, y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Ahora observe esto. Si su ofrenda fuere holocausto, la palabra hebrea indica algo que era consumido totalmente por el fuego, incluyendo los cascos y la cola. Era un holocausto, ofrenda quemada al fuego. Colocaban al animal sacrificado sobre el altar y dejaban que el fuego lo consumiera por completo. Así que Dios dice, si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho, sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Note los detalles. Tenía que ser de cierta clase, de cierto sexo, ofrecido en cierto lugar y de cierta manera. ¿Por qué? Para que sea acepto delante del Señor. Me resulta interesante que Dios nunca explica el por qué. Simplemente les dice qué. Si Dios le dijera a todo el mundo por qué hace lo que hace, no se requeriría fe. Pero que Él diga, haz esto y vivirás, requiere que usted lo haga sin saber todos los porqués. Él dice, traigan un holocausto y ofrézcanlo de esta manera. Al estudiar este primer capítulo veo un cuadro de la completa dedicación de Jesucristo. Es un retrato de la total consagración de su vida. Podía presentarse ante el Padre al momento de su muerte y decir, no queda nada por hacerse. Todo lo que he hecho lo he hecho para tu gloria y como holocausto me ofrezco yo mismo en el tabernáculo. Cristo, nuestro sacrificio, se ofreció una vez y para siempre por todos nosotros. Él es nuestro holocausto. Pero eso no es todo. Observe el capítulo 2. Allí vemos otro tipo de sacrificio u ofrenda. Cuando alguna persona ofreciere obligación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. El capítulo 1 menciona el holocausto. El capítulo 2 menciona la ofrenda de grano y oblación. Asimismo, no indica el por qué deben poner sobre ella incienso. Simplemente dicen, háganlo. Observe, y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de flor de harina y del aceite con todo el incienso. Luego habla de cómo los sacerdotes debían ofrecerla. Como ve usted, se trata de un manual para el sacerdote judío. Al tener el libro de Levítico, el sacerdote no tenía que quebrarse la cabeza pensando cómo podía o debía hacer las cosas. Alguien traía una ofrenda de grano, el sacerdote decía, un momento, déjame verificar en el libro de Levítico, aquí está, muy bien. Así que Aarón o sus hijos tomaban la ofrenda de grano, sabían qué hacer. Es vital, porque eso era lo que Dios esperaba. El Hijo de Dios actual vive de la misma manera. Cuando hace planes para el romance o el matrimonio, acude a las Escrituras. Debería decir, esta es la clase de individuo con quien a Dios le agradaría que yo me case, o con quien le agradaría que yo desarrolle una relación, o cultive un romance. Y a la larga le plantee la pregunta, ¿es esta la persona que te complacería que yo me case? Es una pauta a seguir. Desafortunadamente,
No todos la siguen, pero allí está. Así que el sacerdote, en tiempos del Antiguo Testamento, tenía sus pautas. Cuando alguien traía una ofrenda de grano, no tenía que echar una moneda al aire para decidir qué hacer. Al estudiar el capítulo 2, me habla del servicio y de la vida de Jesucristo. Era el pueblo el que cultivaba el grano, la gente lo molía para convertirlo en harina fina, representaba el fruto de sus manos. Era el servicio de su vida a Dios. Lo mismo con Cristo. Jesucristo realizó todas las obras para la gloria de su Padre y vino a la cruz como nuestra oblación y ofrenda de grano final, última, eterna. Ofreció su vida como flor de harina. Fue perfectamente aceptada para nunca más ofrecerla de nuevo. La tercera ofrenda se indica en el capítulo 3, es la ofrenda de paz. Observe el versículo 1. Si su ofrenda fuere sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra sin defecto, la ofrecerá delante de Jehová. Como ve usted, no se trata de lo mismo que el holocausto. Aquel tenía que ser macho. Esta ofrenda podía ser de animal macho o hembra. Luego pasa a describir el procedimiento en 17 versículos. La ofrenda de paz habla de Cristo, quien es nuestra paz. Cristo es nuestra paz. Usted no tiene que trabajar arduamente para ganarse la paz con Dios. Cristo ya ha ganado su paz. Efesios 2 dice que Cristo es nuestra paz. Nunca olvidaré aquella Navidad cuando una persona hizo tarjetas de saludos propias, con mucho trabajo. Y en aquella Navidad esa persona, después de trabajar, se le ocurrió poner allí, Él es nuestra paz. Interesante. 4 palabras que dan un ánimo increíble. Él es nuestra paz. No es obra mía, no es esfuerzo suyo. No es mi sacrificio, no son sus ofrendas, ni siquiera mis sermones, mis esfuerzos o mi familia. Cristo es mi ofrenda de paz ante Dios. Es fantástico. Al estudiar estas ofrendas siempre resulto con un sentido muy práctico de gratitud. ¿No se alegra usted de no tener que lidiar con esos animales? ¿No se alegra usted de que no tiene que vivir con ellos? ¿No se alegra usted de que Jesucristo sea su paz? La pregunta ¿es Jesucristo su paz?